Estimada profesora, muy buen día. Mi nombre es Marcela Herrera y vamos a hablar sobre las partes del computador. Vamos a iniciar con qué es un sistema de cómputo. Entonces, un sistema de cómputo se define como un conjunto de elementos organizados que interactúan uno con otros para lograr ciertos objetivos operando sobre la información. Estos elementos son componentes físicos como son el hardware y para el caso de los programas como son los software. Adicional a eso tenemos los datos y los usuarios. ¿Qué es el hardware en un computador? Entonces es la parte física de un computador y más ampliamente, básicamente, es cualquier dispositivo electrónico. El término proveniente en inglés y es definido por la Real Academia Española es como el conjunto de elementos materiales que conforman una computadora. Sin embargo, es muy usual que sea utilizado de una forma mucho más amplia, generalmente para describir componentes físicos de una tecnología. ¿Cuáles son los dispositivos externos de un computador? Actualmente tenemos 4 dispositivos externos muy comunes, los cuales son el monitor, el cual nos proyecta la información que estamos trabajando, el teclado con el cual inducimos la información, el mouse y la impresora, y también está el escáner. ¿Cuáles son los dispositivos internos de un computador? Entonces, ¿qué se entiende por dispositivos internos? Que son los que componen el computador internamente. Estos dispositivos internos tenemos, en primer lugar, tenemos el gabinete, que el gabinete es donde se encuentran todos los componentes internos del computador. En la segunda imagen tenemos la placa madre. Para el tercero tenemos el BIOS. El número 4 vemos, a esto le llamamos los buses, los cuales son como los conectores entre una tarjeta y la otra. En el número 5 tenemos la CPU. Para el 6 tenemos discos duros. Tenemos también lo que es la fuente de poder como número 7. Tenemos una memoria. En el octavo lugar, como en el número 9, tenemos la memoria caché, que es donde queda pues prácticamente todo cuando uno navega por internet. Para el número 10 tenemos la memoria RAM. Tenemos también el microprocesador, que es el número 11, y finalizando tenemos la tarjeta de video. Ahora vamos a hablar sobre dispositivos de almacenamiento. Estos dispositivos de almacenamiento inicialmente son los discos duros pues, que se instalan dentro de la torre y se conectan directamente a la placa madre. También tenemos dispositivos de almacenamiento externos, los cuales corresponden a las memorias, a dispositivos en los que yo puedo movilizar mi información. Es decir, tenemos los que son el USB, anteriormente manejábamos los que son los disquetes, en algún tiempo también se manejó lo que son los CDs y actualmente, hoy en la era o en la actualidad, la información se está almacenando en la nube, que es en una red. ¿Qué es el software de un computador? Entonces, el software de computador son las instrucciones para comunicarse con el ordenador y que hacen posible su uso. Resumiendo, el software en informática son los programas. ¿A qué nos referimos a programas? Los programas como son Microsoft, como son el Java, como son la calculadora, como son el Paint, como son todos los programas de Microsoft que son como el Excel, el Word, el PowerPoint. Esos son los software. ¿Cuál es el funcionamiento del software? Entonces, empecemos hablando que según su función de uso existen 3 tipos de software. Uno que es el software de aplicación, otro el de programación y otro el de sistema. El de aplicación son los programas que realizan determinadas tareas típicas humanas, como por ejemplo
que son los procesadores de textos como son el Word, las hojas de cálculo, los programas de diseño, entretenimientos, etcétera. En el tema del software de programación, son aquellos programas que permiten al programador programar, o sea, es decir, desarrollar otros programas y para ello utilizando diferentes lenguajes de programación, como por ejemplo aquellos editores de texto que pues para escribir programas en un lenguaje concreto, como lo son Java, Pascal, este otro programa que es MS2. Y por último tenemos el software de sistema, que son los programas que sirven para que el usuario tenga control sobre el ordenador y dar soporte a otros programas. Entonces consiste que sirve para controlar e interactuar con el sistema operativo. Este tipo de software está proporcionando control sobre el hardware del ordenador. Pues el más conocido e importante es el Microsoft Windows, que se utiliza pues entre otras cosas para la transferencia de datos entre la memoria RAM y los dispositivos de almacenamiento como es el disco rígido, las unidades de disco ópticas, etcétera. Y para finalizar, vamos a ver de cómo interactúa el software con el hardware. ¿Cómo interactúa? Entonces necesitamos el hardware, que son las partes físicas del computador, para poder interactuar con el software, que son los programas. Si vamos a hablar de un programa específico que se maneja en la actualidad y que es muy reconocido en las empresas, en la vida personal, en el día a día, como son los